Estamos en el libro del Éxodo. Nos quedamos en la gran teofanía de Dios en el monte Sinaí. Vimos la semana pasada en el capítulo 19, en los versículos entre el 16 y el 24, vimos cómo el Señor puso las pautas de la alianza, puso como dijo que iba a ser de su pueblo, un pueblo de sacerdotes. Vimos en esta introducción a la gran teofanía del Sinaí, vemos cómo el pueblo de Israel caminó por 3 meses de Egipto hasta el Sinaí. Vemos que tan pronto el pueblo de Dios acampó delante del monte, Moisés ascendió y Dios le dio las instrucciones para preparar el pacto. Primeramente, Dios comunica a Moisés el propósito de hacer de Israel un pueblo escogido. ¿Se recuerdan que dijo que va a ser de Israel un pueblo escogido, una nación santa, una nación de sacerdotes? Como había dicho anteriormente Jacob, que Israel iba a ser su primogénito. Vimos que enseguida que el Señor da el propósito de la alianza, vemos cómo dice el Señor, le dice a Moisés que prepare el pueblo para recibir la gran revelación. Y vemos que es una cosa muy importante, la promesa antecede a la demanda. Eso es muy importante. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Israel? ¿Se recuerda? Que va a ser pueblo de su propiedad, que iba a ser un pueblo de sacerdotes, que iba a ser un pueblo santo. Esa es la promesa. ¿Y cuál va a ser la demanda? Toda los 10 mandamientos. La demanda va a ser los 10 mandamientos. Vemos cómo Dios da la promesa y después da la demanda. Usualmente nosotros primero ponemos la demanda y después damos la promesa. Si haces esto y esto, yo te doy. Si el Señor no, el Señor primero dio la promesa y después le dice a las personas las demandas que Él va a otorgar. Vemos que la preparación del pueblo, la preparación que el Señor manda del pueblo consiste en una sola cosa. ¿Alguien se recuerda cuál es la única sola cosa que Dios le pide al pueblo como preparación? La santificación. Como dijeron, ¿por qué se purifique? La santificación. Dios solamente pide para recibir la alianza la santificación. Y el Señor le da las normas, que la purificación, el no tener contacto con mujeres, el lavar las vestiduras. Hablamos de todo eso, como eran las purificaciones externas, porque no tenían todavía la gracia para recibir. Pero vemos precisamente, por eso que el Señor sigue siendo igual. Siempre, el Señor siempre pone la promesa y después pone la demanda. El Señor siempre se anticipa a las necesidades humanas. El Señor dice, si tú haces esto, yo te voy a dar tal cosa. El Señor siempre da. Y después que da, espera que nosotros seamos fieles a Él. Nosotros somos al revés. Nosotros, todas las personas que hacen promesas, ay Señor, si me das tal cosa, voy a llevar un ramo de flores a tal lugar. Nosotros primero hacemos la demanda y después hacemos la promesa. Primero, lo he dicho 40 veces, el Señor no necesita para nada flores de nadie. Las flores que nosotros llevamos es para nosotros, no es para Él. Las flores que nosotros llevamos es una satisfacción para nosotros de que estamos haciendo algo, pero el Señor no necesita flores para nada, porque tiene todas las flores del mundo. Las velas el Señor no las necesita, Él es el dueño de las estrellas y del sol. Todas las velas y las flores son satisfacciones que nosotros nos damos nosotros mismos como signos externos de que estamos haciendo algo que agrada a Dios. Pero son signos externos, Dios no necesita nada de eso. Pero fíjate cómo el Señor, antes de demandar, da. Cómo el Señor da. Vemos cómo cómo Moisés obedece al Señor y a la mañana del tercer día, fíjate, 3 meses, 3 días. Vemos como el número 3 se repite al tener un profundo encuentro con el Señor. Vemos que a los 3 días como Moisés, mientras el monte tiembla, mientras el monte explota en llamas y rayos y sonidos de shofar, es una cosa que debe haber sido grandiosa, como en aquel estruendo, en aquel lugar tan aislado, que aquella montaña inmensa de piedra, temblando y echando humo y fuego, Moisés entra en la gloria de Dios, mientras Israel veía esa grandiosidad en la cima del monte, y como el Señor se acerca a hablar con Moisés. En esta escena majestuosa sirve de marco para la promulgación de la ley santa de Dios. La alianza
la primera alianza que a partir de ahora vamos a estudiar. Alianza se dice en hebreo berit, con beta, berit, se dice alianza en hebreo. El concepto de berit no es precisamente un concepto religioso, sino profano. Berit quiere decir contrato. ¿Qué quiere decir una alianza? Una alianza indica que alguien toma un compromiso solemne. Es la gran diferencia de un contrato. Un contrato no es solemne. Un contrato es, yo te doy esto y tú me das esto. Cuando alguien compra un carro, eso de coger que te llegue el papel con el, ¿cómo se llama? Con el título, con el vendedor de allá y para acá, y tú harto de que vayan y vengan, tú firmas el papel, eso no es solemne. Eso es un contrato. Y siempre cuando hay un contrato, siempre está la posibilidad de que el contrato se pueda romper. De antemano te dicen, si tú no pagas, te llevamos el carro. O sea, el contrato siempre hay una cláusula diciendo que se puede romper. Una alianza es solemne y es eterna. Una alianza solemne es para siempre. Esa es la gran diferencia entre un matrimonio por lo civil y el sacramento del matrimonio. Un matrimonio por lo civil es un contrato, que en primera no es solemne, porque en eso de sentarte y delante de un juez firmar un papel no hay solemnidad, por mucho hoy en día que le quieren poner velas y hacer maromas, eso no da solemnidad. Y el matrimonio es un contrato que de antemano se sabe que se puede romper, porque de antemano tú sabes bien que si no te va bien, son siempre papel. Ahora, el sacramento no es un contrato, el sacramento es una alianza, es una entrega solemne donde no está estipulado que se pueda romper. Y por eso, y San Pablo en Efesios 6 va a decir que la relación de Dios con su pueblo es un sacramento de matrimonio. El capítulo 6, que se lee en muchas bodas, tiene poco que ver con el matrimonio. El capítulo 6 de Efesios tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo, que es una unión tan profunda, que San Pablo dice que es tan profunda la unión de Dios con el creyente, que solamente se puede asemejar a la unión de un esposo con una esposa. Esa es la gran diferencia entre contrato y alianza. Lo que el Señor va a hacer con su pueblo en este momento es más que un contrato, es una alianza. Y así establece, la palabra de Dios establece esta palabra que era del diario comprar de animales entre los beduinos y toda esa gente que andaba en el desierto. Y que la alianza que va a hacer el Señor con Israel tiene varios significados. El primer significado de la alianza es autocompromiso. Es un autocompromiso, es la primera significación, que se asume voluntariamente. Es Dios el que toma la iniciativa. El Señor tomó la iniciativa cuando se le aparece a Abraham en la encina de Mambré. No es Abraham quien clama a Dios, es Dios el que se aproxima a Abraham, porque es la misma alianza de Abraham la que Moisés va a firmar en lo alto del Sinaí. O sea, el Señor se autocompromete. El Señor le dice a Abraham, ven, vamos a hablar a ver si te conviene, como cuando uno compra un carro o una casa. Vamos a ver si te conviene esta alianza. No, el Señor de antemano se autocompromete en esta alianza. O sea que hay un autocompromiso, es el primer paso. El segundo paso es que hay imposición de una obligación. Es la imposición de una obligación. No se refiere al acto divino, sino al contenido de la ley. Cuando hay un autocompromiso, se impone una obligación. En este caso, la obligación, ¿qué cosa va a ser? Los 10 mandamientos. Dios se comprometió primero a hacer de Israel un pueblo santo, un pueblo de sacerdote, un pueblo propiedad suya. Ahora, ¿cómo Israel va a responder a ese compromiso de Dios? Obligándose a cumplir los 10 mandamientos, al decálogo, que se recuerdan de aquí una cosa muy importante que hablamos al principio del Éxodo, cuando el Señor le pide a Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, ¿a quién obedecía Israel en Egipto? Al faraón. ¿Se recuerdan que el Señor le pidió a Israel que pasara el trabajo lo pasara del faraón? ¿A quién? A él. Dios le dijo, yo quiero que tú pases toda la obligación y todo el trabajo que tú tienes a Faraón, que es tu rey, me lo pases a mí. Yo voy a ser tu rey, todo lo que tú haces. ¿Se recuerdan cómo dijimos, cómo se decía en griego y en latín ese trabajo del pueblo de Dios para Dios? ¿No se recuerdan? Liturgia. Dijimos que la palabra griega
y latina que se usaba para decir el trabajo del pueblo de Dios hacia Dios, se llama liturgia. Eso es la liturgia. La liturgia es un trabajo del pueblo hacia Dios. Y Dios le pidió a Israel que traspasara el trabajo al faraón, al rey, al que lo castigaba, al que los hacía trabajar para él gratis y obligatoriamente, que trasladara ese trabajo que hacía esclavo a faraón, lo traspasara libremente a Dios. O sea, Dios iba a ocupar el lugar de ¿quién? Del faraón. Eso es muy importante. Por eso iba a ser el pueblo de Dios. Ya no iba a ser el pueblo de faraón, iba a ser el pueblo de Dios. Y el Señor también se lo dice a faraón. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dice a faraón que quiere que libere al pueblo? ¿Para qué? Para irse a caminar por el desierto. ¿Se recuerdan para qué quería que liberara al pueblo? Para adorar a Dios. Porque de ahí en adelante, el trabajo del pueblo de Dios, la obligación de trabajo de Dios hacia Dios va a ser la adoración. El trabajo de los hombres para faraón era construir ladrillos, construir las pirámides, trabajar de esclavos. El trabajo del pueblo de Dios, cuyo rey va a ser el Señor, el trabajo que el Señor le pide a su pueblo es que lo adore. Por eso le pide que deje salir a su pueblo para adorar, no para trabajar ni para otro lugar. Por eso hoy hablamos que ese era el primer trabajo del pueblo de Dios. El primer trabajo del pueblo de Dios es la adoración. Y por eso hoy en día el demonio, cuando quiere corromper el pueblo de Dios, lo primero que corrompe es la adoración. Porque corrompiendo la adoración, corrompe el trabajo del pueblo de Dios. Por eso, como hay tantos católicos como hay, y tantos cientos de miles de católicos que no adoran, son personas que no están haciendo absolutamente nada dentro de la alianza. Tenemos un pueblo de más de 1.000, pasamos ya a los 1.100 millones de Iglesia Católica, increíblemente, mientras más problemas tiene, más crece, eso es un misterio. Pasamos ya a los 1.100 millones de miembros, pero la gran pregunta es, ¿cuántos de esos 1.100 millones de miembros adoran? Esa es la gran pregunta. Y esa es la pregunta, porque yo mismo preguntaría, ¿cuántas de la gente que están aquí hoy sentados y cuántas de la gente que están mirando por internet, cuántas de esas personas adoran? Ese es el trabajo de nosotros. Eso es lo que el Señor pide para nosotros. Así como nosotros nos levantamos todos los días, tenemos la obligación de trabajar 8 horas para faraón. Porque eso es lo que hacemos. Siguen habiendo faraones. Eso es lo que seguimos. Nosotros seguimos trabajando para faraón. Y bastante que nos cuidamos de trabajar las 8 horas. De no faltar porque te pueden votar. Pero sin embargo a la adoración faltamos con una... Cuando esa debía ser, cuando toda fuente de bendición no viene del trabajo que haces para faraón, toda bendición viene del trabajo que tú haces para Dios. La bendición viene de tu adoración. Por eso, hermano, y yo se lo digo, toda persona cuando se levanta, lo primero que tiene que hacer es adorar. Antes del desayuno, antes de nada, lo primero que la persona debe hacer es adorar. Leerla, si no sabe cómo hacerlo, leer la liturgia de las horas, los laudes. Si no los tiene el libro del pueblo de Dios de los laudes, los puedes sacar por internet. Hay montones de... Pones liturgia de las horas, pones laudes, te dan los laudes de los laudes. Y si no puedes hacer los laudes, léete un salmo. Léete un salmo y reza la oración del Señor, el Padre Nuestro. Dice, Señor, comienzo el día adorándote y poniéndome bajo tu dominio. Debemos comenzar el día, antes de hacer trabajo faraón, debemos adorar. Debemos hacer nuestro trabajo para Dios. Porque vemos que el Señor, primeramente, hace un compromiso. Él se compromete a bendecir a su pueblo. Pero al mismo tiempo nos imponemos una obligación. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel. La obligación del pueblo de Israel, por supuesto que era la adoración. Pero en esta alianza también va a ser... Y vamos a ver cómo la adoración, cuando lleguemos, estudiemos los mandamientos de la alianza, vamos a ver cómo la adoración es el primer mandamiento. Fíjate cuál es el primer mandamiento. No tendrás otro Dios fuera de mí. A Él solo adorarás. El primer mandamiento de la alianza es la adoración. Y de ahí para allá vienen todos los demás. Eso lo veremos cuando vayamos a los mandamientos. Por eso vemos el compromiso. Y también la alianza es un compromiso bilateral. Es un compromiso bilateral. Dios solo no se compromete, nosotros solo no nos comprometemos. Estoy hablando solo como Israel hace 4.000 años. Es un compromiso bilateral entre Dios e Israel y el hombre. Fíjate que están a partes iguales. Dios bendice y el hombre da. La alianza, y eso comienza desde el Antiguo Testamento, esto es muy importante, la alianza es vista en el Antiguo Testamento como matrimonio. Y esto es importante que nos grabemos en la cabeza. Desde el inicio de la alianza está vista como un matrimonio, donde Dios es el novio y el pueblo es la novia.
y actúa igual que un matrimonio. En un matrimonio físico, entonces como una mujer, el hombre da y la mujer recibe. Y en este dar y este recibir, ¿qué es lo que nace? El amor y la vida. Dios novio da y la iglesia novia recibe. Y en ese Dios que da, ese Dios novio que da a una iglesia novia, a un pueblo de Israel novia que recibe, nace el amor y nace la vida. Por eso el profeta Oseas, Dios le va a decir al profeta Oseas, sale al desierto que te voy a hacer el amor. Y toda la mística, el cantar de los cantares, que la gente se horroriza y piensa que es un himno de una boda carnal en como una mujer. El cantar de los cantares es el libro más místico del Antiguo Testamento porque narra el amor de Dios a su pueblo. Lo que lo hace como un novio que habla a su novia. Pero a partir de aquí, esto no lo inventó la iglesia, esto no lo inventó Santa Teresa. Desde el principio de la alianza, Israel ha visto su pacto con Dios como un matrimonio. Por eso, cada vez que Israel se va detrás de otro Dios, Dios va a llamar a todo eso prostitución. Por eso va a llamar prostitución, porque cada vez que Israel se va con otro novio, se va con otro Dios, es una ramera, se prostituye. Y por eso es que dice, la ramera de Jerusalén, la que ha fornicado con todos los dioses. Por eso, de ahí la virginidad pasa a ser la característica del pueblo de Dios. ¿Por qué la virginidad? La virginidad es aquella novia que nunca ha sido tocado por otro novio. Por eso va a ser la virginidad, va a ser la característica del pueblo de Dios. Todo lo contrario a la virginidad, la prostitución, la que se mancilla con cualquiera que pase y por interés o por dinero. Eso va a ser espiritual. Por eso después San Pablo va a decir, todo esto de Dios, yo lo refiero al matrimonio del hombre y la mujer, por eso que el matrimonio es santo. Hay varias interpretaciones, tradiciones de la interpretación de la alianza. Hay 4 o 5, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Génesis? Hablamos de la tradición yavista. La tradición yavista son la gente que en el Antiguo Testamento llaman a Dios Yahvé. La tradición yavista, los judíos que tenían tradición yavista, la tradición yavista se centra en la alianza de Dios con Abraham y Moisés. En esta alianza, según la punción de vista de la gente que tenían tradición yavista, esta alianza que se centra en Abraham y en Moisés, solamente Dios actúa. Según la tradición yavista, Dios es el único que actúa y se considera la alianza como un estado de protección unilateral. O sea, la gente, los judíos de tradición yavista decían, todos nosotros estamos, ¿qué cosa? Protegidos por Dios, porque Él tiene una alianza con nosotros. La alianza, para la gente que sigue la tradición yavista, veían la alianza como una forma de protección, pero unilateralmente. Yo estoy protegido porque Dios lo prometió. Ahora ¿se recuerdan cómo se llamaba la otra tradición de la escritura de Génesis? Uno era yavista y ¿cuál era la otra? La elohimista, la tradición elohimista, que nombraban a Dios como Elohim. La tradición yavista nombra a Dios Yahvé. La tradición elohimista llama a Dios Elohim. La tradición elohimista se indica que de ahora en adelante la decisión personal de la persona que recibe la alianza es indispensable y por eso entra la fidelidad al pacto. O sea, la tradición yavista era unilateral. Yo estoy protegido porque Dios así lo prometió. La tradición elohista indica que ahora en esta alianza, ¿qué es lo que es indispensable? Mi decisión personal de pertenecer a este compromiso que yo he contraído con Dios. Hay una traducción deuteronomista, de la segunda ley, la ley de la tradición deuteronomista. La palabra alianza pasa a ser un símbolo de mandamiento. Para la tradición deuteronómica, alianza quiere decir mandamiento. 10 mandamientos que hay que cumplir. Cada vez que la traducción deuteronomista, que es la más importante en Israel en la época de Cristo, la tradición decía alianza, ¿qué cosa? Mandamiento. Punto. Alianza, mandamiento. Esos eran los fariseos. Alianza, mandamiento. El centro es este mandamiento y la obsesión por los mandamientos que yo tengo que cumplir. Y había la tradición sacerdotal que se centra en la alianza de Abraham y ven la alianza como un instrumento de salvación que da Dios. La tradición sacerdotal veía la alianza únicamente como un don de salvación que Dios otorga a su pueblo. Dirán, bueno, nosotros, ¿cuál de estas concepciones podemos ver? ¿Qué son ustedes? Yavistas, elohimistas, deuteronomistas, sacerdotales. ¿Cuál usted cree que sea mejor?
sacerdotales. Es muy bonita la punta de esas, pero para mí todas son buenas. Para mí nosotros debemos ser todos. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que ver a la alianza como un estado en que Dios nos protege. Tenemos que ver la alianza como un pacto donde mi sumisión a lo que se me pide es indispensable. La alianza, ¿qué cosa es? Los mandamientos. Si no cumple los mandamientos, incumple la alianza. Y la sacerdotal, eso mismo es. Todos los mandamientos, ¿para qué se le da a Israel? Para que Israel sea salvado. O sea, que si vemos todas las tradiciones, lo que una tradición hacía más énfasis en una cosa y otras tradiciones hacían más énfasis en otra. Pero si vienes a ver todas, es parte. Los componentes y la estructura de una alianza basado en la forma que la gente de esa época hacía pactos unos con otros entre beduinos para compras animales y todas esas cosas, es muy sencilla. Primero, una preparación detallada de la manifestación de Dios. Una preparación detallada. ¿Se recuerdan que vimos el Apocalipsis así mismo? ¿Cuál era la preparación detallada del Apocalipsis? ¿Se recuerdan? ¿Cuál era la preparación del Apocalipsis? El prefacio del Apocalipsis, ¿cuál era? Las 7 cartas. Las 7 cartas eran la preparación, el detalle, qué Dios quería de la iglesia. Los que dieron el Apocalipsis, porque lo vi en Santa Cecilia, lo di y lo di aquí. Esa era la preparación. En la alianza de Israel, ¿cuál es la preparación? La teofanía de Dios. Cuando Israel va a ver qué cosa, la gloria de Dios, la preparación detallada. El Señor bajando él mismo a hacer la alianza. Y después, ¿qué cosa? La celebración de esta alianza. O sea, vemos primero, ¿qué cosa? La preparación. Tienen que santificarse, tienen que lavarse, la manifestación del humo de la gloria de Dios. Segundo, Dios baja directamente a hablar con Moisés, el intercambio de la alianza. Y tercero, la celebración cultural de la alianza. Vamos a ver que inmediatamente que se termina de dar los mandamientos, Dios, y eso va a ser muy importante cuando lo veamos, inmediatamente que Dios da los mandamientos, impone una liturgia. Esa liturgia va a ser la fiesta de ¿qué? ¿De qué ustedes creen que va a ser la liturgia? ¿La fiesta de qué? No, la liturgia es la fiesta de la alianza. La liturgia, el Señor dio una alianza. ¿Quién va a ser beneficiado con esa alianza? Israel. Y como Israel está contento porque tiene una alianza que lo va a santificar, que lo va a decir, ¿qué hace Israel? Una fiesta, una celebración. Preparación de la alianza. Entrega de la alianza. Y lo que va a ser más importante para nosotros, celebración de la alianza. Eso es muy importante. No va a haber alianza sin celebración. Porque hay muchos católicos que han perdido el concepto de qué cosa es celebrar en la Eucaristía porque no tienen idea de que tienen una alianza. Si uno supiera que tiene una alianza con Cristo, donde Cristo te da la vida eterna, cada Eucaristía fuera para ti una fiesta. Pero mucha gente va a la Eucaristía y no sabe que la Eucaristía es una celebración ¿de qué? De alianza. Cada Eucaristía es una celebración de alianza. Cada vez que tú vienes a la Eucaristía, tú vienes a celebrar que gracias a Dios, Dios te ha dado la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso son cosas que ni se dice, porque hoy en día esas cosas no se dicen en la iglesia. ¿Ustedes lo han oído decir en la iglesia? No se menciona, se habla, y lo dijo el Santo Padre, no lo digo yo, se habla mucha tontería en la iglesia y no se habla de lo que se le tiene que decir al pueblo de Dios. Porque estas cosas no le interesan a la gente. ¿Por qué no se llena este ministerio? Porque ahora si dijeran, ahí está Franca hace milagro y se sanan los sordos, la gente llegaran hasta en medio del parqueo, porque seguimos igual que en la época de Cristo, lo que estamos buscando es tontería. O si yo digo que voy a hablar de los misterios del tercer secreto de Fátima, tú verás cómo se llenaba un auditorio. Pero como estamos dando palabra de Dios, a la gente no le importa. Y como a la gente no le importa, por eso no celebra. Y por eso no entiende a la iglesia. Y cuando se aparece cualquiera por ahí con un culto emocional, ahí se van la gente detrás de las emociones. Vamos a ver después, capítulo 34, va a promulgar la importancia, la segunda promulgación de los mandamientos. En adelante, eso ya va a ser mucho más adelante para el Deuteronomio, que por eso se llama Deuteronomio, segunda
alianza se repite en el éxodo, la renovación de la alianza, porque vamos a ver que el Señor da la alianza 2 veces, pero no vamos a llegar ni busquen el 34, porque si no saben todavía es 20 que van a entender del 34, así que ni se metan ahí. Eso es lo que tienen que, va a dar el Señor, la alianza el Señor la va a dar 2 veces. Vamos a ver que Moisés rompe la primera alianza, rompe las tablas, y Dios tiene que dar otra vez las tablas. Vamos a ver todo eso, pero es muy importante todo esto relacionado con la alianza, porque de esta alianza va a surgir primeramente en Israel. Israel va a tomar la liturgia, el trabajo de Dios lo va a tomar de la alianza. ¿Qué es lo que va a hacer continuamente Israel en el templo? Leer la alianza. Lo primero que va a hacer Israel es leer la alianza. Y después, ¿qué es lo que Israel va a hacer en el templo? Sacrificio. Sacrificio de la celebración de ¿qué? De la alianza que han escuchado. Y eso es lo mismo que hacemos en la nueva alianza en la Eucaristía. Primero se lee la palabra de Dios y después que hacemos el sacrificio de alabanza de lo que hemos escuchado. Esa es la interacción de la Eucaristía, que viene de la interacción de la alianza de Israel, de cómo celebrar la alianza. Por eso mucha gente va a la Eucaristía y siempre nosotros pensamos que el Evangelio es algo diferente de la comunión. Y el Evangelio no es algo diferente de la comunión. La comunión es la complementación del Evangelio. Y se lo he dicho un montón de veces, estoy seguro que para muchos lo va a sonar nuevo. Pero tú en la Eucaristía tienes que orar no por lo que te venga a la mente, tú tienes que orar de acuerdo a lo que oíste en el Evangelio. Tú tienes que orar en la Eucaristía de acuerdo a lo que tú oíste en el Evangelio de ese domingo. Si tú no lo haces así, tú estás teniendo una espiritualidad loca. ¿Cuál fue el Evangelio del domingo pasado? ¿Cuál fue? Qué bien están. No, yo no sé, porque mi iglesia es otro ciclo de evangelio que no lo lleva la iglesia romana. Yo llevo el ciclo bizantino, que es diferente. Nosotros fue el evangelio de la samaritana. Pero ¿qué fue el evangelio en la iglesia, en la amar a Dios sobre todas las cosas? Ustedes, hoy es martes, ustedes ni siquiera se han puesto de acuerdo en cuál fue la lectura del nuevo mandamiento. El evangelio es para oírse. Y no solo para oírse, es para orarlo. Tú sabes, ustedes no se acuerdan, porque ustedes no oraron después que oyeron el Evangelio, más nunca lo volvieron a meditar. Cuando tú oyes el Evangelio, en la comunión tú tienes que orar de acuerdo a lo que oíste ese día. Por ejemplo, en mi iglesia, en la iglesia Melquita católica, el Evangelio fue la samaritana. ¿Cuál fue mi oración en la comunión? Señor, haz que como esa mujer yo un día tenga un pozo de Jacob. Señora, que un día cualquiera sin darme cuenta salga mi tarea habitual y que me encuentre contigo. Y que ese encuentro contigo transforme mi vida. Señor, dame del agua. Que le dice a la samaritana, yo tengo sed de cosas, dame del agua tuya para que más nunca yo tenga sed ni de carro ni de otras cosas. Eso fue lo que yo oré de acuerdo al evangelio que yo oí. Y ustedes tienen que orar así cada domingo de acuerdo al evangelio que ustedes oyen. Es el evangelio de Zaqueo, por ejemplo, un ejemplo. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que orar? Señor, mírame un día como tú miraste a Zaqueo. Yo estoy arriba de un árbol porque quiero verte, pero no te acabo de ver en la multitud. Mírame tú a mí, no me busques que yo te mire, mírame tú a mí. Y ven y quédate en mi casa, no importa que yo sea un sinvergüenza, come conmigo como comiste con Zaqueo. Esa es la oración del cristiano que oyó el evangelio de Zaqueo y comulgue ese día. A ver, otro ejemplo del evangelio, la alianza, eso que dijeron, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál debe ser la oración de domingo? Señor, permite que yo siempre te ame a ti sobre todas las cosas, que no tenga otro Dios, que las cosas del mundo no se metan. ¿Ustedes me entienden? En la misa hay que orar de acuerdo a lo que se oye. Porque si tú comulgas y oíste la samaritana y llega, ay Señor, qué mala está la cosa, si tú pudieras resolverme. Hermano, tú sabes los únicos que están perdiendo el tiempo y el Espíritu de Dios, ustedes. Están totalmente disociados de la Eucaristía. Ustedes no saben lo que está pasando ahí. Y no les aprovecha para nada lo que hicieron. Por eso y si ustedes ven la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura están relacionadas con el Evangelio. Y el Evangelio está relacionado con lo que tú vas a orar en la acción de gracia y en la comunión. Todo es una. Por eso que la gente dice, la misa es aburrida. ¿Por qué la misa es aburrida?
porque la misa está diciendo una cosa y tú estás orando otra. Por otro lado, la misa lo que te guía en tu oración personal. Así como hay que ver la Eucaristía, así como Israel veía el pacto de Dios, por eso leían siempre el Deuteronomio, leían la Torá. Israel meditaba la Torá y oraba en base a la Torá en los sacrificios. Por eso los sacrificios eran importantes, porque era la fiesta de la alianza. Es muy importante, antes de empezar a leer la alianza, que empezaremos la semana que viene, que tener cosas muy importantes. En la alianza hay 3 tipos de elementos dentro del código de la alianza. Y esto es muy importante. Hay leyes cultuales. En la alianza hay leyes que se refieren ¿a qué? Al culto, cómo hacer el culto. Hay leyes judiciales. Hay leyes judiciales. ¿Cómo no hacer esto? No hacer esto, no violar a una mujer, que un hijo no se case o no se acueste con la tía o con que una persona. Hay leyes que son judiciales y hay leyes de carácter ética. Hay leyes de ética, que son las leyes sanitarias. No comer esto, no comer aquello, que son las leyes sanitarias, están dentro de esto. Luego entonces, por eso las personas que no saben esto, cuando lee Éxodo, Deuteronomio, Levítico, se enreda, porque no sabe definir qué cosa es ley cultural, qué cosa es ley judicial y qué cosa es ley de carácter ético. Todo para los judíos es la misma ley, pero ellos saben muy bien cuándo Dios está hablando de algo sanitario, cuándo está hablando de algo de comida, cuándo está hablando de algo de relaciones humanas. Eso es muy importante dentro de las leyes religiosas que están en la alianza también, que se puede decir que es parte de la ética, ordena la conducta de los hombres en la sociedad. Va a estar las leyes religiosas que estructuran. Por eso vamos a ver las leyes relativas a los esclavos. En Israel eran unas leyes relativas para los esclavos. En Israel, mientras que en Roma la esclavitud era eterna, en Israel la esclavitud no era eterna. Cada 7 años se liberaban todos los esclavos. A ver si alguien adivina. ¿Qué fiesta era esta? Cuando se jubilaban todos los esclavos. Ya lo dije. El jubileo, ya lo dije. Cuando se jubilaban los esclavos, cuando todos los esclavos quedaban libres. ¿Qué cosa era la fiesta del jubileo? No, esta es cada 7 años, después cada 50 años era el gran jubileo. Inclusive había un jubileo de la tierra donde durante todo un año la tierra no se cultivaba. O sea, la esclavitud en esta ley, contraria a la esclavitud persa, la esclavitud romana, no era eterna, era por un periodo de tiempo. Otras leyes judiciales, las leyes sobre las lesiones corporales. Cuando estipula ojo por ojo, diente por diente. Y uno dice, ¿qué ley más cruel? Si yo te saco un ojo, si yo te saqué un ojo, tú vienes y me sacas un ojo a mí. Pero esa ley era muy buena, porque esa ley lo que hacía era que la gente no se excediera en la venganza. Ahora alguien te agarra el parqueo en un Publix y esa persona saca una pistola y lo mata. La gente se excede. La gente dice, pero que esta ley que es rígida, ojo por ojo, diente por diente. Hermano, hoy en día estamos peor. Hoy en día alguien te hizo algo que te dolió un día y tú dices, más nunca la borré, más nunca en la vida me acuerdo de ella. Tú te excedes de lo que esa persona te hizo a ti. El ojo por ojo y diente por diente lo que ponía era un límite a la retribución que una persona podía. O sea, si usted viene a ver, el mundo está hoy que ni siquiera cumple la ley de ojo por ojo. Había también leyes sobre las obligaciones de trabajos manuales agrícolas. Vamos a ver que había muchas leyes interesantes. Vamos a ver cómo la conclusión de una alianza se pone en relieve como la experiencia del pueblo de Israel. La alianza de Dios con Israel va a marcar el pueblo de Israel para hasta el día de hoy, para toda la vida. Es tan importante que hoy en día un judío sigue viviendo ¿de qué? De la Torá, después de 4.000 años. El cruce del mar, la Pascua y la alianza marcó Israel para toda la vida. Como a nosotros los cristianos, la muerte de Cristo marca la existencia del cristiano para toda la vida. Y eso tiene una realidad. ¿Por qué? ¿Dónde se establece nuestra ley nueva, nuestra alianza nueva? En la cruz. Así como Israel es marcado en el Sinaí, nosotros somos marcados en la cruz de
de Jesucristo. Vamos a ver una cosa muy interesante. La alianza crea un concepto nuevo. ¿Cuál es el concepto nuevo? Y fíjate cómo Israel va caminando. Vamos a empezar la semana que viene con la alianza. Primeramente, ¿qué cosa? ¿Cuántas personas habían en la alianza? Originalmente, ¿cuántas personas había en la alianza? Una. Era la alianza de Dios con... Ahora, alguien me dijo el otro día, me preguntó de WTN, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? No, la respuesta, y está bien lo que ustedes dijeron, pero es más allá, la respuesta es que Dios no escogió a Israel, Dios lo hizo. Dios no escogió a Israel, Dios hizo a Israel. Dios hubiera escogido a Israel, si Dios hubiera dicho, aquí está Egipto, aquí está Israel, aquí está la China, aquí está Grecia, yo me quedo con Israel. Ahí lo hubiera escogido, pero Israel no existía. Israel fue una creación de Dios. Dios crea a Israel a partir de un hombre. Por eso que Dios no escoge, Dios hace. Por eso yo creo que esa palabra, pueblo escogido, está mal usada. Está mal usada. Es el pueblo hecho. Dios no escogió a Israel, Dios lo hizo. Por eso empezó con un solo hombre. La alianza fue corriendo y pasó a ser ¿qué cosa? Una tribu, con los 12 hijos de Jacob. Cuando llega Israel a Egipto y cuando Israel sale de Egipto, ¿qué cosa era ya Israel? Un pueblo, era un pueblo. Y llega al monte de Sinaí siendo ¿qué cosa? Un pueblo. Cuando Israel sale del Sinaí, es una nación. Fíjate cómo es el paso. Una persona, una familia, una tribu, un pueblo y una nación. ¿Por qué Israel en el Sinaí se constituye en nación? Porque el Señor le da ley. Una nación no es nación hasta que no tiene ley. Estados Unidos, ¿qué fue lo primero que hizo Estados Unidos cuando se constituyó en nación? La Constitución. Sin Constitución, Estados Unidos no hubiera sido nunca una nación, porque un pueblo, cada cual hace lo que le da su realísima gana. Un pueblo, fíjate, están juntos, pero no tiene coherencia porque cada cual hace lo que quiere. Una nación tiene una ley por la cual se tiene que unificar y regir. Eso lo constituye una nación. Por eso Israel llega al monte Sinaí como un pueblo, una masa gigantesca, pero cuando arranca del Sinaí ya sale como una nación porque tenía una ley que cumplir. La ley de nuestra nación la dieron hombres. En la Constitución es lo que nos hace coherente. Al pueblo de Dios lo hace coherente la Constitución de Dios, que son los 10 mandamientos, que es la ley. Por eso vamos a ver que el pueblo de Israel nace verdaderamente en el monte Sinaí. Y vemos que un pueblo que entró como un ganado detrás de Moisés, salen de aquí ya divididos en tribus. Cuando Israel arranca del Sinaí, ya no va cada cual mezclado, ya va la tribu de José, la tribu de Leví, la tribu de Gad, la tribu de Manasés, ya van todas las tribus organizadas. ¿Y quién es el que va a la cabeza de todo? Fíjate que es muy interesante, ¿quién va delante de todas las tribus? ¿No? Quien va delante de todas las tribus es el arca. Fíjate qué interesante, delante de todas las tribus lo que va es el arca y detrás van las 12 tribus organizadas. ¿Y por qué va delante el arca? ¿Qué tiene el arca dentro? Los mandamientos. Por eso el pueblo va siguiendo lo único que a ellos los hace pueblo, que es guardar los mandamientos. Por eso cuando el arca la ponían en el piso, Israel acampaba. Acampaba las 12 tribus. Fíjate que todas las tribus se ponían alrededor del arca. Cuando el arca se levantaba, Israel se ponía sus cosas y salía a caminar detrás del arca. Cuando había guerra, lo vamos a ver, ¿qué es lo primero que entraba a la guerra? El arca. Y cuando el pueblo de Israel que estaba en guerra veía entrar el arca en la batalla, ¿ustedes saben lo que gritaban? ¡Aleluya! ¿Por qué gritaban aleluya cuando el arca entraba en la batalla? Porque decía, si el arca entró, nosotros ganamos. ¿Por qué ganan? ¿Por qué? ¿Porque el arca es una cosa mágica? No, porque si el arca entró es que tenían el testimonio del pacto de Dios con ellos y Dios no iba a ser infiel al pacto. Por eso, aleluya, decía alabad a Yahvé. Cuando veían que el arca entraba en la batalla, decían alabad a Yahvé, la batalla está ganada. El arca entró en batalla. Por eso el arca va a ser el centro del culto de Israel hasta la época de Jesucristo. Todo el culto se va a hacer alrededor de ¿qué? Del arca. Porque ¿qué cosa era el arca? El testimonio de que Dios tenía un contrato
con Israel. Por eso toda nuestra vida en la nueva alianza está alrededor del sagrario, porque el sagrario es la nueva arca. El sagrario es el testimonio de que Dios tiene un pacto con nosotros. Y por eso el sagrario es el lugar de la nueva arca, lo que congrega. Por eso el sagrario tiene que estar en el medio de la iglesia, no en un cuarto en el fin de la iglesia. Como Israel tenía el arca en el medio, la arca no estaba en el fin del templo. Todo el culto se refería al arca y todo el culto se refiere a Jesucristo que está en el sagrario. Todas las desgracias que tenemos en la iglesia provienen de la falta de respeto que hemos tenido con la Eucaristía. No le busquen más. ¿Por qué hay sacerdotes que han fallado en la iglesia? Porque perdieron el temor de Dios a la Eucaristía. Un sacerdote que tiene temor de Dios a la Eucaristía trata de no pecar. Un sacerdote que peca y sigue celebrando la Eucaristía, hermano, no cree en Dios. Te lo digo a ti y se lo digo a cuantos curas esté viendo la televisión. Un sacerdote que se acuesta con una mujer por 7 años, como el caso que vimos por ahí, y sigue al día siguiente celebrando la Eucaristía, no cree en Dios. No cree en Dios. Porque yo cuando peco no voy a comulgar porque tengo temor de Dios. ¿Cómo yo voy a celebrar la Eucaristía y comulgar estándome acostando con una mujer durante 7 años? Esa persona no cree en Dios. Un sacerdote que se acostó con un joven o abusó de un niño, que son los menos casos, porque casi todos los casos son de homosexuales, y sigue celebrando la Eucaristía, no cree en Dios. Y esos son los problemas que hemos tenido nosotros en la iglesia. Y por eso el Papa Juan Pablo II escribió la carta Eclesia Eucarística, donde dice que el sacerdote tiene que vivir en y por la Eucaristía. El sacerdote tiene que vivir en la Eucaristía y tiene que vivir por la Eucaristía. La vida de un sacerdote gira. Pero ¿qué pasó? Cogimos la Eucaristía. Y hermano, y parece una cosa externa, pero muchas veces las cosas externas hablan de las cosas internas. Eso, ponemos la Eucaristía ahí, vaciamos la iglesia, ponemos la Eucaristía ahí. Eso, hermano, es una consecuencia externa de lo que tenemos. Porque una persona que tiene celo por la Eucaristía no hay quien la mueva del medio. Esas son las viejitas, esa gente que está en la vida entera llamando a la iglesia. ¿Por qué no ponen la Eucaristía en el medio? Mira que esa vieja fastidia. No, esa vieja tiene temor de Dios que te falta a ti. Que eres sacerdote o que eres obispo. Y por eso los laicos tenemos que seguir, y no nos podemos callar, y tenemos que seguir quejándonos, tenemos que seguir protestando acá que vemos abuso. ¿Y qué pasó? Nosotros se sacó la Eucaristía, que cuando tenemos la Eucaristía en el altar, se ha profanado la Eucaristía. ¿Cómo se ha profanado la Eucaristía? Cada cual inventando lo que le da su realísima gana. En Israel nadie podía inventar un sacrificio. Las leyes de Dios son perenne, y lo que hace el pueblo de Dios católico es que la misma Eucaristía que se celebra aquí es la misma Eucaristía que se celebra en la China. Y tú vas a una Eucaristía en alemán y tú sabes lo que están diciendo, lo que están pasando, aunque tú no sepas el idioma. Ahora, si esta parroquia, que es lo que iba, gracias a Dios que el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI pusieron el freno, si esta parroquia hacía lo que quería, la otra la que quería. Este partía la fracción del pan después de la consagración. Este lo partía donde iba después del cordero. Parecen insignificancia, pero esas cosas nos fueron alejando unos de otros de ser. Entonces, de la verdad de la iglesia. Tú ibas a iglesia que tú decías, pero esto es una misa diferente. Lo que están haciendo aquí. El sacerdote no se ponía la casulla, se ponía la estola encima o no se ponía aquello. Hermanos, fuimos perdiendo la cohesión de ser católico. Y ahí empezó el desastre. Todo lo demás que ha venido, hermano, ha venido de aquí. Por eso decía el otro día, la iglesia no puede quitar una sola de sus leyes. Porque mira que la iglesia es rígida. Hermano, cuando se quita una ley, se quitan todas. Tú cedes hoy y quitas esta ley que parece una bobería y mañana dices, bueno, si esta se quitó, ¿por qué no vamos a quitar esta? Y si quitamos esta segunda, vamos a decir, bueno, entonces vamos a quitar esta tercera. La iglesia no puede quitar ninguna. Un padre que le dice a la hija, ok, te voy a dejar no que venga a las 12, te voy a dejar que venga a la 1. Esa chiquita termina llegando a las 5 de la mañana. Porque el padre va a ir cediendo porque ya cedió una vez. Hermano, la iglesia no puede ceder. La iglesia tiene que volver a ser inamovible. ¿Tú sabes por qué la iglesia no puede cambiar? Porque Dios no cambia. Punto. La iglesia no tiene que adaptarse al mundo porque Dios cambia. Cristo es más moderno que hace 100 años. Dios es el mismo. La iglesia tiene que ser siempre la misma. Nosotros no tenemos que cambiar. Y ahí vino el gran problema, todos estos escándalos y desastres que están pasando. Y bendito sea Dios que están pasando. Hay que darle gracias a Dios por los escándalos que están pasando. Y de aquí a 7 años, toda esa porquería se va a haber ido. Y la gente que vienen atrás van a ser sacerdotes santos.
Es bueno, porque si esto no pasa, hermano, el demonio cree que no está haciendo un mal, el demonio no está haciendo un bien. Porque si esto no pasa, esa porquería se hubiera hecho vieja dentro de la iglesia, afectando al pueblo de Dios y cambiando y haciendo las cosas que les da la gana. Así que tenemos que darle gracias a Dios, porque es decir, Señor, sigue sacudiendo la mata hasta que se caiga la última porquería en la iglesia. O sea que esto no nos está pasando por malo, esto que está pasando, porque tú sabes por qué esto que es tan doloroso está pasando. Es bueno, pues sencillamente por lo que dice la carta a los romanos. Todo obra para bien de los que ama a Dios. Esto que está pasando, que el mundo está bailando rumba porque piensa que es la destrucción de la iglesia, no es la destrucción de la iglesia, es la sanación de la iglesia. Destrucción de la iglesia hubiera sido si ese elemento sigue aquí adentro, pudriendo a los fieles, con consejos malos los confesionarios, con obispos malos dirigiendo diócesis. Y hay que decir, cada vez que aparece un escándalo, digo, si es verdad, yo digo, bendito sea Dios, si es verdad, si es mentira, haz tu justicia, Señor. Pero si es verdad, que se vaya. Que se vaya, hermano, parece duro, pero la iglesia no puede seguir en la forma que iba. Bastante ha sufrido, porque tantos ustedes como yo, mucha gente, por 15 o 20 años hemos estado sufriendo, viendo las cosas que están pasando dentro de la iglesia y que nadie hacía, no solo porque lo de menos es la pedofilia, y no porque que es una abominación, pero los casos de pedofilia son el 0.01% dentro de la iglesia, 0.01. El problema de la iglesia son más serios que eso. Y estaba viendo todavía unos reportajes de los casos de pedofilia mundial, el 2% pertenecen a todas las iglesias y el 98% a la familia conocida. Y yo se lo digo, el problema más grande que tienen los sacerdotes y los obispos no es la pedofilia, es la arrogancia y otros tipos de cosas. Y la arrogancia, que hasta hace poco no se podía decir nada a un párroco, porque cuidado con eso, el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no está para servir al párroco, el párroco está para servir al pueblo de Dios. Y eso es lo que se había olvidado, y eso es lo que el Señor estaba volviendo a poner. Pero ya una persona me decía que ha habido el seminario en estos últimos años, dice que cómo ha cambiado el seminario de Miami. Y no para malo, sino para bien. Yo me acuerdo hace como 5 o 6 años, un muchacho de nuestro ministerio entró en el seminario y vino horrorizado, porque lo primero que le dijeron fue que no se extralimitara en las oraciones, que se limitara solamente a las devociones que daba el seminario. Eso fue lo que dijeron el primer día. Es como decir un muchacho en medicina, no estudie demasiado, nada más que... Es como si yo le dijera, no estudien esto, nada más que oigan lo que yo les digo hoy. Si yo les dijera a ustedes eso, a mí ustedes no me interesaran. ¿Por qué yo he hecho la descarga que les he hecho a ustedes? Porque me interesa que ustedes crezcan, para eso están sentados en esta silla 1 hora y oyendo a mí decir payasada. Pero ¿cómo el seminario va a decir a un seminarista que entra, no te extramayas más allá en las devociones? Ya ahora en estos momentos en el seminario hay 2 o 3 veces a la semana adoración del Santísimo. O sea, hemos visto que todo esto sí está funcionando. Sí está funcionando. Y sé que hubo un curso de canto gregoriano en Ave María y muchos seminaristas jóvenes de aquí de Arquidiócesis fueron al curso de canto. ¿Cuánto por 10 años antes hubo un seminarista un curso de canto gregoriano? Y agárrense que Monseñor Wensky le encanta la liturgia tradicional de la iglesia. No se equivoquen, no es un pastor de relajo. El Monseñor Wensky es muy estricto y las cosas litúrgicas es extremadamente estricto. Así que tenemos que orar a Dios por este nuevo pastor que nos ha dado la arquidiócesis. O sea que parece que todo esto no tiene que ver, pero todo esto que ver tiene que ver. Porque la desgracia de Israel comenzó cuando Israel se empezó a apartar de la celebración de la alianza. Y tan es así, para que ustedes se den cuenta, tan es así. Recuérdense de todo lo que les he explicado aquí. ¿Qué pasó con el arca 400 años antes de Cristo? ¿Qué pasó? Se perdió. Le dije, por 1000 y tantos años, ¿cuál fue el centro de Israel y del culto de Israel? ¿Cuál fue el centro? El arca. Y 400 años antes de Cristo, el arca se perdió. No fue que se perdió. Israel rompió el pacto y Dios dijo, si tú rompiste el pacto, yo me llevo el testimonio del pacto. Fíjate, ¿cuál era el centro del culto de Israel? El arca. Eso se tiene que grabar. 400 años antes de Cristo no había arca. ¿Qué había detrás de la cortina? Nada. ¿Tú no te das cuenta que se volvió un culto vacío?
Porque se dejó de centrar en qué. Empezaron a guardar, sí, no, cuidado, empezaron a guardar la ley, pero empezaron a guardar la ley como hombre, no como Dios quería. Empezaron a guardar la ley por la letra. No esto, no esto. Grábate la palabra de Dios en tu frente, se la ponían aquí en una cajita. ¿Usted no ha visto los judíos se ponen una cajita aquí? Con unos tirantes, ellos se ponen una cajita aquí cuando van a orar. Y alguien me preguntó que si se la ponían para no darse golpe con el muro. Eso es verdad que alguien me lo preguntó y le dije, no, eso no es de corcho. Ahí tiene la ley escrita. Pero ¿tú sabes por qué se la ponen aquí? Porque dice la ley, grábate la palabra de Dios en tu frente. Hermano, eso quiere decir que se la metieran aquí, pero ellos como se volvieron legalistas se la ponían, amárrate en la mano derecha. ¿Qué es lo que quería decir? Que todo lo que hicieran, lo hicieran por la ley. La mano derecha se usa para hacer cosas. Todo lo que vayas a hacer, hazlo de acuerdo a la ley de Dios. ¿Qué hacían ellos? Se amarraban. No se rían, que muchos de ustedes es posible que sean iguales. Que ustedes sean unos legalistas de la ley de Dios, de la nueva ley de Dios. Y amas a Dios a tu prójimo, no ames a nadie. Y estés fajado y odiando a medio mundo. Porque ese es el problema, por eso el Señor está sacudiendo a su pueblo. El Señor terminó la alianza con Israel, pero esta alianza no la puede terminar porque la otra era con un cordero, esta es con Cristo. Y como el Señor no puede terminar con esta alianza, por eso nos está sacudiendo. Pero la ley de Israel, y miren esto, a ustedes que saben un poquito más, miren esto que grave. 400 años antes de Cristo, cuando el sumo sacerdote con la sangre del cordero que había sido degollado, movía la cortina y entraba detrás de la cortina, ¿qué había? Nada. En eso se volvió, el culto de Israel se volvió nada, hermano, vacío. Dice que cuando Tito salió, que estaban quemando el templo, que entró el Santo de los Santos, salió ahogado de risa y dijo, pero si ahí no hay nada. Y no sabe la gran verdad que dijo, no había nada. El centro del culto desapareció, pero como Cristo, el centro de la Eucaristía, el centro de la iglesia, también en un momento desapareció de nuestras iglesias, nos quedamos sin nada. Por eso tú ibas a la iglesia y llegabas a orar como una iglesia protestante, tú no sentías, cuando el Señor está en el sagrario, hermano, una persona espiritual lo siente. A mí nunca se me olvida, y yo no soy más espiritual que nadie, una vez cuando en una conferencia de siervos de Cristo vivo en el Jensen Night Convention Center, yo entré a Jensen Night Convention Center, comento siempre, le dije a una persona que iba conmigo, que era Alex, el hijo de Ana, le dije, Alex, yo estoy aquí, yo siento como que estoy en una... Yo sentía que me dijo, Alex, claro, mira para allí. Cuando miro por una ventana, estaba puesto el Santísimo en una ventana de cristal. La presencia de Dios se sentía. Tú entras a una iglesia protestante, tú entras aquí, tú no sientes nada porque aquí no tenemos sagrario porque esto no es una iglesia. Pero cuando tú entras a un lugar que está el Santísimo, nosotros, Sonia, Mildred y yo, que limpiamos el cuarto de la reunión en el retiro. Cuando estamos limpiando el cuarto, Mildred o Sonia, ¿qué sentimos allí? Es un cuarto vacío, pero cuando está el Santísimo en el medio, llena. Eso es lo que ha pasado en nuestras iglesias, se quedaron vacías como Israel se quedó. Pero una cosa muy interesante es que Dios todo lo hace bien. ¿Tú sabes lo que había en el centro de atrás cuando se perdió el arca? ¿Qué es lo que había atrás del arca? Una piedra. Había una piedra grande, sobre esa piedra se ponía el arca. La piedra esa era el soporte del arca. Esa piedra se llamaba la piedra angular. Esa piedra se llamaba la piedra angular. Ustedes no han oído decir, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Cuál era la piedra más famosa de Israel? Esa piedra, porque encima estaba el arca. Y por eso dice, la piedra que ustedes votaron porque no servía es la piedra más importante donde encima se puso el arca. Esa era la piedra angular, era el ángulo de Israel, no porque era el ángulo de una esquina, era el ángulo porque encima estaba lo más importante de Israel, era la piedra angular. Por eso dice, Cristo es la piedra angular que desecharon los arquitectos. Pero cuando el sacerdote entraba, el arca se perdió, pero la piedra angular no, porque estaba en el piso. Cuando el sacerdote entraba, cuando el arca se fue, el sacerdote tiraba la sangre encima de la piedra. Pero mira qué interesante, ¿ante dónde caía la sangre? En el arca, que era el corazón de la alianza de Dios. Después, ¿dónde caía? Eso era el corazón de Israel. Una piedra. Mira tú, que eso no es impresionante. El corazón de Israel se volvió una piedra. Por eso la sangre caía sobre la piedra. Hermano, tú no te conviertes en una piedra. Porque eran ritualistas. A ellos no les importaba la alianza, les importaba seguir haciendo siempre lo mismo. El problema es que la alianza se volvió algo mecánico.
Lo que mismo que le pasa a los católicos que van a misa, llegan, se sientan, oyen la misa, no se enteran lo que pasó, salen, cogen y se volvieron una alianza mecánica. No viven lo que están... y eso, lo terrible, que lo que le pasó a Israel nos está pasando a nosotros. Y por eso que el Señor nos está sacudiendo el polvo, para que nosotros nos desperdemos y no profanemos más la alianza que tenemos. Por eso es importante conocer el Éxodo, porque entendiendo lo que pasó en el Éxodo, porque hermano, hay un refrán que dice que cuando no se aprende de la historia estamos condenados a repetirla. Y se leemos el Antiguo Testamento para no volver a repetir. Ya la semana que viene, si Dios quiere, vamos a comenzar a leer la ley y vamos a ir por los mandamientos, uno por uno, estudiando los mandamientos. Así que va a ser muy interesante porque los mandamientos lo vamos a estudiar por el catecismo de la iglesia relacionado con Israel y es más importante de lo que los mandamientos son más importantes porque recuérdense lo que le dije en la clase anterior, los judíos no tenían los mandamientos divididos en 10. Cuando leen el Éxodo, lean capítulo 20, no dice primer mandamiento, segundo mandamiento, Dios no dio 10 mandamientos, Dios dio toda una serie. Si nosotros decimos el decálogo, los judíos no lo conocían como decálogo. El que dividió los mandamientos en 10 fue San Agustín. San Agustín, para que no fueran fáciles, dividió los mandamientos en 10. Y después Lutero cambió el sentido de los 10 mandamientos que dividió San Agustín. Porque San Agustín dijo, es imposible que una persona memorice el capítulo 20 completo. Entonces vamos a resumir, San Agustín dijo, vamos a resumir en el título de los 10 mandamientos. Y los dividió en 10. Podría haberlo dividido en 12. Pero lo dividió en 10. Por eso ahí se conoce como el decálogo, pero los judíos no lo conocían como el decálogo, los judíos lo conocían como la ley, punto. Y para los judíos no hay primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Por eso cuando los protestantes dicen, ustedes tienen los mandamientos más, yo sé que lo tengo bien. ¿Quién te dijo a ti si eso ni siquiera los judíos lo conocen? Tú estás modificando algo que hizo un obispo católico llamado San Agustín. Punto. Por eso vamos a ver cómo esta ley, claro, si tú vienes a ver la esencia, son 10, pueden hacer un núcleo entre 10, pero tú lo puedes dividir y puedes pasar unos sobre todo los 3 primeros, tú puedes pasar unos para otros. Vamos a ver la semana que viene cómo vamos a leer no por uno, sino vamos a leer los 3 que son relacionados a Dios y los 7 que son relacionados al hombre. Porque hay 3 mandamientos que es mi obligación para con Dios, pero hay 7 que es mi obligación para el prójimo, que eso es algo nuevo, eso va a ser algo nuevo. Eso te va a decir, tú no solo tienes obligación con Dios, tú tienes obligación con los otros. Por eso los mandamientos se dividen así, 3 para Dios, 7 para el hombre. Y uno va a decir, ¿y cuál es más importante uno de otros? Todos son importantes. Partiendo del primero, la esencia de los mandamientos es el primero, no tendrás otro Dios fuera de mí. A la vez que se quita ese mandamiento, se pierde toda la alianza. Así que van a ver que va a ser muy interesante el estudio de la alianza. Y después, más interesante va a ser el estudio de la fiesta de la alianza. Porque hemos estudiado, ¿qué cosa? El prólogo de la alianza. Después vamos a estudiar la alianza. Después vamos a estudiar la fiesta de la alianza. Porque sin fiesta de alianza no hay alianza.